Bueno, primero daros la bienvenida, gracias por participar a todos y los que no tenéis oportunidad de verlo así en directo, pues lo vamos a grabar también. No quería pasar la oportunidad de estos días de hablar un tema relacionado con estas fechas, que yo creo que hay muchas personas que llegados estos días, estos momentos de celebración, pues se plantean, hay muchos interrogantes sobre el tema de la muerte. Vamos a hablar de lo que es la muerte física, vamos a hablar de lo que es la muerte mística, y todo en relación pues, a eso, al tema del crecimiento personal, al tema de la salud. Bien. Lo primero es que el tema de la muerte es una realidad para todo el mundo. Digamos que hay como dos tipos de realidades muy evidentes para el ser humano. Una es la de que nacemos, de que venimos a este mundo físico, que tenemos una realidad física, y otra es que llega un momento de nuestra existencia en el que dejamos el cuerpo, morimos, nuestra estructura física pues, se deteriora y a eso le llamamos la muerte. Es una realidad inevitable, una realidad que tenemos que aceptar, por mucho que nos duela o que suframos. Luego vamos a explicar un poquito por qué sufrimos en relación a todo esto y cómo podemos liberarnos de ese sufrimiento. Porque también la muerte es una necesidad, lo podemos ver desde un punto de vista demográfico. Si no muriéramos los seres humanos, la especie animal, pues la verdad es que no habría espacio en el planeta Tierra de seres vivos. Todos sabemos que unos mueren para que otros nazcan. Muchos nos alimentamos de plantas, de vegetales, de animales, y es un proceso inevitable precisamente para el mantenimiento de la vida. Es un proceso biológico, es un proceso natural, sin el cual no existiría ese proceso, esa transformación, esa evolución, desde el punto de vista individual, desde el punto de vista de la especie, pero también desde el punto de vista biológico. Sabemos que, por ejemplo, de forma individual, en nuestra estructura biológica, pues hay todo un proceso de creación y un proceso de destrucción en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia naturaleza. Desde la piel, sabemos que, por ejemplo, la epidermis se está renovando continuamente de células para que puedan salir otras nuevas. Lo mismo ocurre en cualquier órgano, en cualquier parte de nuestro cuerpo, incluso en el cerebro, que hasta ahora se consideraba que no había, a partir de un momento, un proceso creativo de células. Sabemos que existe ese proceso continuamente de nacimiento de células y un proceso también de muerte, un proceso de transformación continua. Existe en toda la naturaleza, en toda la biología, tanto individual como global, esa necesidad de muerte y de nacimiento. Y también la muerte, de forma individual, es una oportunidad también para parar, para reflexionar, para cuestionarse cosas. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por la experiencia de la muerte de una persona cercana, de un familiar o de un amigo, y todos sabemos cómo en esos momentos precisamente hay esa reflexión, ese cuestionarse, ese plantearse multitud de temas acerca de la vida, acerca de uno mismo, acerca de por qué vivimos, para qué vivimos. Realmente la muerte nos da esa oportunidad interesante para reflexionar y para cuestionarnos multitud de temas. La muerte es algo que está ahí y al que se le ha asociado muchos momentos de tristeza, muchos momentos de pérdida, muchos momentos de sufrimiento. Vamos a hablar luego de todas las imágenes a las que se le ha asociado el tema de la muerte, pero también es interesante darse cuenta de que en ese momento hay un proceso del cual no podemos pasar desapercibidos. El momento de la muerte es una transición que puede ser incluso percibida por una persona sensible, por las personas sensibles, o si estamos en un momento especial de conciencia, podemos percibir, podemos notar que hay algo ahí especial, que se está generando un proceso
muy interesante, muy trascendente, muy misterioso. Un proceso que, como os comento, si estamos en un estado adecuado de conciencia, puede ser un momento realmente mágico, puede ser un momento trascendental. Desde la antigüedad el tema de la muerte existe, se ha tenido en cuenta, se ha asociado, como digo, a distintas imágenes, a distintos dioses, desde el Antiguo Egipto, México, la India, China, Grecia, Roma, Occidente. En la actualidad, la imagen de la muerte está presente, aún a pesar de que muchas veces intentamos ocultarlo, intentamos no hablar de ello, nos parece que es un tabú, le tenemos un cierto respeto, se ponen los cementerios fuera de las ciudades, no se habla a los niños de la muerte, no se les lleva a los cementerios, se intenta como ocultar ese proceso de la muerte. Sin embargo, eso está ahí, está para todos y todos, desde niños hasta adultos, todos la percibimos en algún momento. Es verdad que se ha asociado muchas veces la muerte, la imagen, a algo terrorífico. El Señor de la Guadaña, los dioses terroríficos, se ha asociado a algo tenebroso, a lo cual ha contribuido a generar ese temor que está ahí ancestral en los seres humanos. También es verdad, por otro lado, que muchas veces se hace de la muerte también una caricatura y se hace una fiesta y, bueno, pues los carnavales y todo esto, pues muchas personas se disfrazan de calaveras, ¿no? Y se hace pues bromas alrededor de la muerte. Bueno, es esa dualidad en la que vivimos los humanos, ¿no? De irnos de un extremo a otro, desde tener ese temor, ese respeto terrorífico, a tomarlo como broma, ¿no? Como chiste, como algo que, bueno, que no tiene ninguna importancia. El sentimiento de la muerte no solamente existe en las personas, esa percepción de la muerte no solo existe en las personas, también existe en los animales. Todos hemos oído hablar, por ejemplo, de los elefantes, de las ballenas, de los primates, de muchos animales que son capaces de percibir esa presencia de la muerte. Incluso son capaces de vivir lo que es el duelo, incluso de reconocer. En el caso de los primates, por ejemplo, estudios muy bonitos que se han hecho recientemente han podido comprobar cómo los primates son capaces de reconocer el cráneo de los difuntos, de compañeros o incluso de familiares fallecidos, ¿no? Es decir, esa conciencia de la muerte es algo mucho más universal de lo que creíamos hasta hace poco. Hasta hace poco creíamos que el ser humano no, éramos diferentes y éramos superiores precisamente por eso, porque teníamos conciencia de la muerte. Hoy día se sabe cómo los animales también tienen eso. Es lo mismo que el tema de la conciencia de uno mismo. Hasta hace poco también se creía que los humanos teníamos esa conciencia, esa capacidad de identificarnos a nosotros mismos. O incluso se sabe que incluso hasta las aves, ciertas especies de córvidos, son capaces de identificarse, de reconocerse en un espejo. Se decía que era una capacidad del ser humano, que era una capacidad del neocortes, de la corteza cerebral. Bueno, pues incluso las aves que no tienen ese neocortes también son capaces de percibirse, de tener esa conciencia de uno mismo. El sentido de trascendencia que nos da esa percepción de la muerte, ese sentimiento de la muerte, pues todavía no se ha descubierto si los animales tienen ese sentido de la trascendencia, pero no me extrañaría nada que dentro de poco fuéramos capaces de reconocer incluso eso también en la especie animal. ¿Qué es la muerte? Sería una de las primeras preguntas que nos podríamos plantear. Bueno, hemos hablado de cómo nuestro cuerpo sufre una transformación, un proceso biológico desde las células más externas a las células más internas. Todo nuestro cuerpo sufre continuamente un proceso de transformación. Nuestras células no son las mismas las que tenemos ahora que las que teníamos hace un año o hace 5, hace 20 años. Nuestro cuerpo físico es totalmente diferente porque hay una transformación continua en nosotros de forma individual. En la naturaleza existe esa transformación que la podemos ver continuamente. La física, la ciencia actual nos ha demostrado, nos ha dado a conocer cómo la materia se transforma en energía y cómo la energía se transforma en materia.
cómo no existe una cosa ni otra, sino que es un proceso continuo de transformación. Eso es la muerte. Si tenemos conciencia de la energía, si sabemos lo que es la energía y si sabemos que la energía se puede transformar en materia, igual que la materia en energía, el concepto de la muerte puede tener una idea mucho más global, mucho más interesante de la que tendríamos solo si pensamos que la materia es algo que se destruye y que desaparece. Hoy, si somos conscientes de los avances que nos transmite la ciencia, podemos ir un paso más en esa comprensión. Una cosa sería la muerte física, que al final es eso, una transformación, y otra cosa sería la muerte psicológica. La muerte psicológica, que es en realidad lo que más tememos los humanos, es un dejar de existir como somos actualmente, un dejar de existir con todos nuestros deseos, con nuestros apegos, con todos nuestros proyectos, con todas nuestras ilusiones. Un dejar de existir es lo que teme nuestra parte psicológica, asociado también pues, a un dejar de tener muchos elementos psicológicos nos agarran a la materia, al deseo de tener, y eso pues influye, como digo, en ese temor a la muerte. El simbolismo de la mariposa, que se ha utilizado siempre para representar a la muerte, creo que representa muy bien ese proceso de la muerte. Decíamos antes que la muerte es una realidad, pero visto desde aquí podríamos decir que también que la muerte no existe. Somos como esa especie de oruga metido en esa crisálida que se va transformando y que en un momento de la existencia pues se transforma en una preciosa mariposa. Eso podría ser la muerte. Para comprender más a fondo este tema del que estamos hablando hoy, tendríamos que comprender la importancia del autoconocimiento. Todos esos miedos, todos esos deseos, todos esos apegos que el ser humano tiene, pues genera una distorsión del concepto mismo de la muerte. Desde las imágenes tenebrosas que los medios de comunicación, las películas de terror muchas veces nos ponen, o las enseñanzas o los credos que muchas veces nos transmiten, y que nos hacen precisamente fomentar todos esos elementos subjetivos que el ser humano tiene, y una multiplicidad que somos los seres humanos, pues también a la comprensión de que además de eso tenemos una parte trascendental, una parte real, una conciencia. Bueno, una conciencia que nos permite precisamente ese darnos cuenta de la permanencia, esa conciencia de unidad que nos puede precisamente dar una visión mucho más amplia y comprender el significado, en este caso, de la muerte. El tema de la muerte ha estado siempre asociado al tema de la religión. En Egipto, toda la cultura egipcia está asociado a la muerte. Las grandes construcciones, sabemos perfectamente que las construcciones son, pues eso, son templos funerarios. Sabemos, por ejemplo, cómo había todo un culto, toda una enseñanza transmitida en simbolismos, en lenguaje, alrededor de la muerte. Los dioses Anubis, por ejemplo, y todos los dioses asociados a ese proceso. La enseñanza del libro de los muertos, el libro egipcio de los muertos, va dirigida precisamente a saber realizar el proceso de transición entre el mundo físico y el mundo del más allá. Y de una forma también muy específica, el libro tibetano de los muertos, el Bardo Todol, que se lee al difunto en el momento, en todo ese instante, en todo ese trance, se lee al difunto precisamente para orientarle en ese momento, en ese recorrido al más allá. Una enseñanza que tiene siglos de existencia y que sin embargo pues, no la tenemos en cuenta como deberíamos tenerla, precisamente si no, no habríamos llegado pues, al nivel de ignorancia que tenemos en la actualidad sobre ello. En México, en la cultura islámica y en el cristianismo, por supuesto, está asociada la muerte con la religión. Toda la iconografía cristiana de santos,
pues está asociado precisamente a esa imagen de la muerte. Dentro del cristianismo, que es lo más cercano a nosotros y que precisamente en estas fechas se celebra el nacimiento y la muerte, la resurrección de Jesús, pues nos transmite multitud de enseñanza y multitud de conocimientos. La imagen de la cruz, por ejemplo, está asociada a Cristo. La muerte de Jesús para el cristianismo es el elemento que ayuda a redimir el pecado. Hay toda una serie de conceptos que nos han transmitido desde el punto de vista de la religión, pero también nos han transmitido desde distintas tradiciones del conocimiento a lo largo de la historia. Por un lado, la imagen de Jesús como hombre, la imagen de Jesús como maestro, la imagen de Jesús como Cristo. Parece el mismo concepto, la misma idea. Sin embargo, en las distintas tradiciones esotéricas, iniciáticas, nos han explicado muy bien cómo una cosa es la figura de Jesús como maestro, como humano, y otra lo que es el concepto de Cristo como energía divina, como energía trascendente, precisamente. En el caso de Jesús, se juntan los términos porque Jesús se considera que es el maestro que encarnó la energía crística, el Cristo precisamente. Conceptos que conviene aclarar, que conviene especificar, porque muchas veces eso marca las pautas en ciertas formas de actuar o en ciertas formas de asumir ciertas ideas religiosas o espirituales. También los conceptos de pecado es una cosa, el concepto de error es otra cosa y el concepto de ego es otra cosa. El concepto de pecado está asociado normalmente a la culpa, a la condena, al castigo. El concepto de error está asociado a algo que hemos realizado de forma equivocada, pero que existe una posibilidad de cambio. El concepto de ego es una parte que forma parte de la estructura del ser humano, de la estructura psicológica del ser humano, que es el elemento que nos lleva a cometer errores o, si queréis entenderlo, que nos lleva a cometer pecados. Pero digamos que sería la estructura, el elemento individual que forma parte de nuestra estructura como ser humano y que es el sujeto activo de eso. No solamente existe el ego dentro del ser humano, sino que existiría otra parte que yo llamo conciencia. Por otro lado, la vida de Jesús es todo un ejemplo. Un ejemplo es una enseñanza que afecta a muchísimos niveles del ser humano, desde lo más elemental hasta lo más trascendente. En realidad, todo el proceso del nacimiento, muerte y resurrección de Jesús es una representación de lo que se llama el drama cósmico, la enseñanza para la conciencia. Una enseñanza que se ha transmitido o que se transmitió o que transmitió Jesús en diferentes niveles. Él hablaba en parábolas, hablaba en simbolismos, hablaba de distintas formas a distintas personas. De distintas formas habló Dios a través de los profetas, dice la Biblia. En realidad hay esos diferentes niveles porque existen diferentes niveles de personas. Todo el mundo no entiende las cosas de la misma forma y por tanto es necesario explicar las cosas de distintas formas. Para una persona intelectual, científica, necesita un tipo de lenguaje, una persona poética necesita otra, una persona emocional necesita otra, una persona instintiva necesita otra, una persona más letrada o más culta necesita otra información y los niños, por ejemplo, pues necesitan otra forma de información. Pero la enseñanza es la misma. Volviendo al tema de la Semana Santa, el recordatorio de la Pasión de Jesús, pues es, bueno, que quiero un poco recordar algo que todos sabemos y que todos vivimos y que muchas veces se comenta, ¿no? Y es cómo la Semana Santa para muchas personas se convierte en una oportunidad de fiestas, de viajes, de diversión, de liberarse del trabajo, que está muy bien, por supuesto que sí, pero para otras personas pues, es el recuerdo de la historia de Jesús, en este caso, de la vida y de la muerte de Jesús, en este caso.
unos hechos que cada persona lo vive de distintas formas. Hay personas, es un poco también como la historia bíblica nos relata, ¿no? Desde el Domingo de Ramos, en el que muchas personas vitoreaban a Jesús y le aplaudían a Jesús, ¿no? Y luego, al día siguiente, pues le condenaban. Bueno, pues hay personas de todo tipo y para todo tipo. De alguna forma, una vez más, vivimos esa dualidad, los seres humanos, esos cambios de opinión, eso de que hoy es maravilloso, eres muy guapo y mañana es muy feo, eres muy tonto, eres un diablo, hoy eres un santo y mañana eres un diablo. Realmente, bueno, existe esa dualidad continua, esos cambios de opinión en los seres humanos continuamente. Bueno, eso es una realidad de las personas. El Jueves Santo se rememora esa fecha de la condena y de la muerte de Jesús, que muchas representaciones pues, han transmitido a lo largo de la historia. En relación a la cruz, decíamos que la cruz es el símbolo de Cristo, pero la cruz es un símbolo muy antiguo. Fijaros que incluso en el antiguo Egipto existía el símbolo de la cruz asociado precisamente a la inmortalidad, asociado a Horus, asociados a los dioses. Es un símbolo que está en las catedrales, en los monasterios, que se ha ido transmitiendo de muchas formas, incluso los alquimistas. También el crisol de los alquimistas está relacionado precisamente con el simbolismo crístico. Eh, eh, muchas enseñanzas alquimistas con distintos lenguajes se refieren precisamente a la cruz y a los distintos elementos de la cruz. El árbol de la ciencia, del paraíso, también lo representa. Pero la cruz, aparte de ser un elemento religioso, es un elemento con simbología psicológica, con simbología espiritual, con simbología en muchas facetas. Por ejemplo, la cruz es un cruce, representa el cruce de caminos, la intersección, representa la horizontal de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, con la verticalidad de la vida. Representa la oportunidad de evolución, precisamente. El punto medio de la cruz, representado por Cristo, sería ese punto de liberación, la liberación de la polaridad. Sería el punto del aquí y ahora, del cual hablamos tanto en las enseñanzas de crecimiento personal. Vamos a comentar algunos puntos relacionados con la enseñanza de Jesús, que estos días se nos recuerda. Se nos dice que Jesús murió por nosotros, se nos dice que Jesús como hombre pues sufrió y temió, ¿verdad? Y en las enseñanzas religiosas se nos dice que la salvación está en la conversión, está en creer, lo cual lleva a predicar y lleva pues, al proselitismo. Bueno, sin embargo, algo que por un lado parece como que el tema consiste en creer, bien sea en la figura de Jesús o en la figura de cualquier maestro o cualquier santo, en este caso, en el caso del cristianismo, en personajes religiosos. Por un lado parece que es así de fácil, pero por otro lado muchas enseñanzas de Jesús, por ejemplo, nos hablan de la dificultad para entrar en el reino de los cielos. Nos decía él que es más difícil que entre un rico en el reino de los cielos que un camello por el ojo de una aguja. O también nos decía que no basta con cumplir los mandamientos, sino que hay que dejarlo todo y coger la cruz. Una vez más, la cruz. De que muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿no? O de que el camino es estrecho y angosto. Ante estas palabras, parece como que es el tema el tema de la trascendencia, el tema de la liberación, parece como que no es tan fácil. Y no debe ser tan fácil cuando el ser humano pues, no ha cambiado tanto en 2000 años, ¿no? Entonces nos tenemos que plantear por qué es tan difícil cambiar realmente, ¿no? Jesús se expresó como maestro.
enseñó el camino de la cruz, el camino de la renuncia, del abandono y de la entrega. Pero tenemos que entender qué es eso, qué significa eso. ¿Es algo meramente físico, como algunos lo han interpretado, o como algunos quieren entender la enseñanza? ¿O es un camino más de liberación en auténtico sentido? Entender esa liberación como ese estado de conciencia trascendente que tenemos que alcanzar de alguna forma. O es un estado más de ser, de crecer, de dejar de ser para ser. Bueno, en realidad hay muchas actitudes ante todo esto, ¿no? Bueno, hay muchas propuestas y muchas formas de ver todo esto. Existe la persona indiferente, a la cual los temas religiosos, espirituales o las inquietudes le resulta totalmente indiferente. Bueno, pues hay muchas personas que tienen esa actitud ante la vida. Con esto no critico, no quiero criticar ninguna de las actitudes ni ninguno de los caminos, porque son, bueno, son lo que cada uno hace, ¿verdad? Hay otras personas que no es que no sean indiferentes, es que además expresan pues, esa parte subjetiva, egoica, que llamamos, esos diferentes niveles que muchas veces pues, son motivos de conflictos, son motivos de violencia, de guerra, de odio, de rencor, de resentimiento, de rechazo, de egoísmo. Bueno, parece como que están en un estado totalmente opuesto a todo esto de lo que estamos hablando, a todo esto de lo que nos han transmitido, ¿no? A lo largo de los siglos. Por otro lado está el creyente, el creyente para el cual pues, la conversión significa eso, creer en la figura de Jesús. Para otros creyentes es creer en la figura de Mahoma o de Alá, o de, bueno, cada uno de acuerdo a su religión, y hay cientos de religiones, pues adopta un tipo de creencia y adopta un tipo de pauta más o menos válidas o más o menos efectivas. Eh, yo respeto todas las pautas en el sentido de que cada uno elige aquello que cree que puede ayudarle a evolucionar o a crecer. Todas son respetuosas, todas son respetables en este sentido, pero cada uno tiene que ser también sincero consigo mismo y ver hasta qué punto esas pautas le ayudan a despertar la conciencia, le ayudan a crecer, le ayudan a ser, le ayudan a alcanzar ese estado, ¿no? Del cielo en la tierra, del que hablan los sabios, ¿no? Bueno, por otro lado está el que tiene inquietudes y que busca y se pregunta. Bueno, y este es el punto de partida, es un punto de partida básico, precisamente para buscar la verdad, la sabiduría, el conocimiento, para encontrar las herramientas, tener inquietudes, es muy importante. Por otro lado está el que tiene buenas intenciones y buenos propósitos e intenta hacer buenas acciones y eso le puede ayudar a crecer como persona. Otras veces uno puede tener buenos propósitos y buenas intenciones, pero no puede hacerlo, no tiene capacidad. Es como si algo dentro de uno le impide ser lo que uno quiere ser y hacer lo que uno quiere hacer. Pero bueno, las buenas intenciones y los buenos propósitos es algo muy loable, muy interesante. Por otro lado, existe multitud de disciplinas que yo llamo esotéricas, con X, y que tienen una validez fundamental, que ayudan a muchísimas personas a estar mejor, a ser mejor, a relacionarse mejor, a lograr estados positivos mejor, la psicología positiva, el mindfulness, o incluso aquellos que consideran que existe una evolución espiritual. En la tradición oriental, por ejemplo, se nos habla de que, bueno, al final todos terminamos pues, en la gran luz, ¿no? En el gran océano. Es como esa gota de la lluvia que recorre la montaña y los senderos y que termina en los arroyos, en el río y que luego termina en el océano. Pues bueno, así nos transmiten los orientales el proceso espiritual. Seguramente quizás es así, ¿eh? Y es un proceso de evolución espiritual. Hay otros que consideran bueno, que sencillamente el pensar positivamente ya pues te acerca a la luz. Bien, distintas actitudes, distintas posturas que hoy día, por ejemplo, también se desarrollan incluso desde el punto de vista de la ciencia. La ciencia nos está vislumbrando, nos está dando a conocer precisamente la importancia
de esa actitud positiva ante la vida y cómo todo eso repercute. Pero muchas de esas disciplinas, o la mayoría de esas disciplinas, podemos observar que, que carecen de un elemento, o incluso se intentan separar de eso que llamamos la espiritualidad. Unos, precisamente por no mezclarlo con conceptos que para muchos han estado asociados con subjetivismo, con dogmatismo, con fanatismos, otros por recelos, otros por prejuicios, otros por querer hacer algo como muy purista, pues se ha separado conceptos psicológicos, conceptos de crecimiento personal de esa idea espiritual. Sin embargo, podemos encontrar que en el caso que estamos tratando hoy, en el caso de la muerte, que se ha asociado a lo religioso y se ha asociado a lo espiritual, eh, pues ese trabajo está ahí, íntimamente relacionado con la evolución, con la transformación de una parte de nosotros. El trabajo sobre sí mismo es un trabajo que implica lo psicológico e implica también lo espiritual. Separar lo espiritual de lo psicológico es un área, es un nivel, es quedarnos pues una parte. El trabajo profundo del que hablaba el Maestro Jesús, un trabajo tan difícil, tan angosto, es un trabajo de hacerlo con una parte de nosotros, como muchas representaciones nos han transmitido. San Jorge luchando con el dragón, o San Miguel luchando con el demonio, nos están transmitiendo algo que no es externo a nosotros, que no está fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros. De ahí la importancia del autoconocimiento para descubrir las distintas estructuras, las distintas partes que existen dentro de uno. Negar esa realidad interior o transformarla con conceptos psicológicos, conceptos abstractos, bueno, es negar una parte de nosotros, negar el trabajo interno que Jesús planteaba, que es un trabajo muchísimo más profundo bueno, del que normalmente nos han transmitido. ¿Qué sabemos sobre la muerte? Bueno, pues en realidad sobre la muerte se ha investigado muchísimo. Desde la época en la que el espiritismo nos hablaba de todo ese proceso que sufría la persona cuando fallecía y todo ese recorrido que hacía la persona, los trabajos de Alan Kardec, por ejemplo, o de muchos videntes, muchos clarividentes, mediums, nos han hablado muchísimo de todo ese proceso de la muerte. A veces se ha criticado mucho, a veces se le ha considerado como fantasías, pero bueno, luego muchos de esos conceptos que transmitían, por ejemplo, el espiritismo hace 50, hace 100 años, resulta que empiezan a ser reconocidos pues incluso hasta por la ciencia actual. La física, como decía antes, nos da luz precisamente sobre ese proceso de transformación, ese proceso en el que vivimos los humanos, esa permanencia que existe en todo, esa transformación que existe en todo, la física, la ciencia actual, las experiencias cercanas a la muerte, que son comprobadas muy frecuentemente por personas relacionadas con el mundo sanitario, cardiólogos, reanimadores, enfermeros, muchas personas que se encuentran en ese momento de la muerte, pues pueden relatarnos muchísimas experiencias de todo ese proceso. ¿Qué es lo que vive una persona cuando tiene una muerte clínica y por lo que sea vuelve de pronto a recuperarse? Bueno, pues son muchísimas las experiencias que están siendo conocidas y que nos dan toda una información interesante sobre ello. Cualquier persona, muchas personas, o de forma muy frecuente, han tenido esa experiencia de verse fuera de su cuerpo, de sentirse fuera de su cuerpo, como una realidad externa, como una individualidad. Personas que lo han tenido una vez, han tenido muchas o lo tienen frecuentemente. En cualquier caso, siempre es una experiencia transformadora. Es una experiencia que nos permite entender
que algo de nosotros o nosotros existimos independientemente del cuerpo. Y las personas que han tenido esa experiencia cercana a la muerte, por una parada cardíaca, por una parada cerebral, relatan precisamente esa permanencia de esa realidad, de esa individualidad fuera del cuerpo físico. Una experiencia que es transformadora, que nos abre la conciencia, nos abre la mente, nos abre la posibilidad de que existimos y de que vamos a existir. Y una experiencia además que nos permite superar el temor a la muerte. El temor a la muerte que decíamos antes es un hándicap, es un obstáculo, a pesar de que es algo tan frecuente. Pero también podemos entender, comprender incluso lo que es la muerte a través de la experiencia interna, a través de la meditación, a través de vernos y sentirnos que somos parte ajena o al margen o independiente del cuerpo físico, también de la mente, incluso de las emociones. La experiencia interna, la meditación, nos puede permitir estar en ese estado especial de conciencia que nos permite entender, experimentar otra realidad. Ha habido, como decía antes, muchos autores, Allan Kardec, el padre del espiritismo, Chico Xavier, que es un medium brasileño del que se conoce pues, muchas experiencias, nos han transmitido mucha información, los estudios de Muldoon y de Carrington acerca del desdoblamiento astral, los libros de Raymond Moody sobre la vida del más allá, los relatos de la doctora Elizabeth Kubler-Ross con los niños muertos, o estudios actuales que hacen distintas fundaciones en distintos lugares del planeta. Aquí conocemos la Fundación Microbi, donde conocemos las conferencias de la doctora Luján o del doctor Tim Van Lommel. Quiero decir, hay muchísimas personas, muchísimos especialistas y dedicados hoy precisamente al estudio, al conocimiento de lo que es la muerte, de la experiencia, del tránsito sobre ello. A pesar de eso, la muerte no deja de ser todavía un misterio. Pero es mucho lo que podemos aprender de la muerte. ¿Qué es lo que podemos aprender? Bueno, yo creo que principalmente podemos aprender a vivir. Podemos aprender a comprender la temporalidad de las cosas. Por un lado, la impermanencia de las cosas, donde todo cambia, donde todo cambia continuamente. Y eso nos ayuda a comprender eso, que todo pasa. Y por tanto nos ayuda a no identificarnos con los acontecimientos, con nosotros principalmente, con las ideas. Eso nos ayuda a liberarnos del fanatismo, del dogmatismo, por ejemplo, de las discusiones. Nos ayuda a vivir el aquí y ahora. Si comprendemos que lo importante es lo que vivimos en este momento, a no dejar pasar no dejar nada para mañana. Eso de que muchas veces pues, dejamos de usar ciertas cosas, unos manteles, un cubierto para el futuro, ¿no? Y no disfrutamos de cosas que tenemos. Bueno, pues debemos aprender precisamente a no dejar nada para mañana, a no dejar de abrazar, de querer, de saludar, de decir un te quiero, ¿no? a las personas que tenemos cercanas. Debemos aprender, nos enseña a vivir la propia vida, la propia vida, no la de otros. En este sentido, antes decíamos que las enseñanzas religiosas muchas veces nos invitan a imitar a personajes, a imitar la vida de Jesús, a imitar la vida de santos. Mi opinión es que debemos vivir nuestra propia vida, debemos ser nosotros, debemos desarrollarnos nosotros como individuos reales, trascendentes, y poder despertar nuestra conciencia y encarnar los principios espirituales en nosotros mismos. Vivir la propia vida y no la de los demás es muy importante para ser nosotros mismos. Es importante valorar lo que tenemos, nos enseña también la muerte, valorar lo que somos, valorar las relaciones que tenemos, agradecer todo eso, comprender que lo importante es lo esencial, como decía el Principito. Nos enseña también a ser buenas personas,
Buenas personas no en el sentido de buenismo, sino en el sentido de ser personas cordiales, armoniosas, generosas, respetuosas con los demás. Eso es ser buenas personas. Nos enseña también a no realizar algo de lo que nos tengamos que arrepentir. Pues cuando el robar, el matar, el ofender a los demás, ¿no? El traicionar a los demás, eso es algo que se queda para siempre y que bueno, todo lo que tenemos aquí nos lo llevamos. Entonces es muy importante no realizar algo de lo que nos tengamos que arrepentir. En este sentido, de ese trabajo interno de la muerte, a mí la cruz es un simbolismo muy, muy claro, aunque no del todo entendido y comprendido. Eh, Me gusta mucho la simbología de dejar la coraza que tenemos. Eh, Hace años, en un viaje que hice, me encontré con esta escultura que hizo una persona en un lugar religioso, la imagen de Jesús desgarrándose, ¿no? Para mí tiene mucho significado. Me parece que este artista estaba muy lúcido cuando hizo esta representación. Ese desgarro, quitarse esas vestiduras viejas, esa parte de sí mismo, creo que ese es el verdadero trabajo interno que nos transmitió el Maestro Jesús. La muerte del ego, que tanto asusta muchas veces a las personas, incluso el propio lenguaje de la muerte asusta ya por sí, ¿no? Pero eso ocurre porque nos identificamos precisamente con el ego, porque no comprendemos que nosotros no somos el ego, somos la conciencia. Cuando nos identificamos con la conciencia, nos podemos reír del ego, nos podemos reír del sufrimiento del ego, nos podemos reír precisamente de la preocupación del ego, porque el ego lo que quiere es vivir, sobrevivir y tener todo. Pero necesitamos hacer ese trabajo profundo que está ahí de forma muy clara en toda la iconografía religiosa. San Juan de la Cruz nos dejó una frase que parece es puro zen, pero que es muy comprendida o muy comprensible para cualquier persona que entiende la estructura psicológica, la estructura interna del ser humano. Cuando entiende que por un lado somos una parte que debemos abandonar y por otro lado somos una parte que debemos potenciar. Decía San Juan de la Cruz, para venir del todo al todo, has de negarte del todo en todo. Es decir, para llegar al todo como algo trascendente, como ese cielo, como esa parte de luz, tenemos que dejarlo todo, todo lo efímero, todo lo temporal, todo lo subjetivo, precisamente. Bueno, hay unas frases, bueno, hay muchísimos temas relacionados con el tema este de la muerte. Os comento unas frases de Khalil Gibran, ¿no? Que dice, la muerte no tiene la última palabra. Cuando hemos comprendido todo esto, entendemos esto precisamente. Entendemos que todo es una transformación. Solo el amor y la muerte transforman todas las cosas, porque la muerte es la gran maestra precisamente, porque la muerte, la guadaña de la muerte no viene a quitarnos a nosotros, viene a quitar el ego, precisamente. La muerte es la gran transformadora. La vida del hombre no empieza en el seno materno y nunca termina con la muerte en la tumba. Cuando somos capaces de comprender, de experimentar, de sentir todo esto, entonces comprendemos precisamente eso, ¿no? Que nada termina. Y como decía Caligrán, morir no es importante, lo importante es cómo morir. Ese último momento de la muerte tiene que ser el resumen de todo lo que hemos logrado en la vida, de todo ese proceso, de todo ese trabajo interno, de todo ese despertar de la conciencia. Como decía al principio, es un momento mágico, es un momento trascendente que muchas personas tienen o han tenido la oportunidad de sentirlo. Trabajar en los hospitales, trabajar en los sitios donde las personas se despiden de sus seres queridos o incluso en casa, pueden darnos la oportunidad de sentir esa energía, de sentir ese momento mágico. Decía Eckhart Tolle, el secreto de la vida es morir antes de morir y descubrir que no hay muerte. Morir antes de morir es el trabajo interno, es la muerte mística, es dejar el ego. Si no hemos dejado el ego, si no hemos muerto antes de morir, entonces no podremos entender esto.
Cuando hemos muerto, cada día, cada momento, cada segundo, entonces descubrimos precisamente eso, de que no hay muerte. La muerte, dicen los autores de la enfermedad como camino, la muerte no es sino la forma de expresión corporal del amor, ya que realiza la entrega total y la renuncia al aislamiento del yo. Fijaros qué bonito, ¿no? Es la expresión corporal del amor, es una renuncia completa. Fijaros qué diferente es esto de los miedos, de lo tenebroso, de la guadaña que nos han transmitido a lo largo del tiempo. Es un concepto totalmente opuesto, totalmente diferente. La muerte es solo lo que cada uno hace de ella. Esto significa que lo que hacemos, lo que somos en cada momento, aquello con lo que nos vamos, es la imagen que vamos a tener más allá. Si tenemos una imagen tenebrosa de la muerte, vamos a vivir una situación tenebrosa. Si tenemos una imagen de castigo, de condena, pues vamos a pasar por esa condena que nos va a hacer nuestro propio ego. Si tenemos una imagen de la vida como algo de odio y nos vamos con odio, pues continuaremos con odio durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, en ese sentido hay muchas opiniones. Es mucho lo que se dice del más allá, con mayor o menor objetividad. Hay muchas especulaciones, muchas teorías. Bueno, uno puede especular de acuerdo a su nivel del ser o a su propia experiencia. Antes de morir hay que saber vivir, saber comprender la exacta naturaleza de la vida y nuestras relaciones con el universo, dicen los autores de Tierra Esmeralda. Bueno, es un poquito ahondando lo mismo, ¿no? La existencia no niega la muerte, sino que la venera. No hay voluntad de existir cuando se existe eternamente. Esto nos dice Jodorowsky en una de sus obras también, ¿no? Refiriéndose a la muerte. O Chopra, por ejemplo, más relacionado con el mundo científico, nos dice que escapar de la muerte significa, en definitiva, escapar de la visión del mundo que da a la muerte su terrible sentido de cierre y final definitivo. Es decir, si tenemos una visión de la muerte como algo tenebroso, como algo que acaba, como algo que acaba, que termina de nosotros, pues nos quedaremos en esa idea. Pero si somos capaces de trascender eso, de superar ese concepto, entonces experimentaremos la inmortalidad. La verdadera inmortalidad se puede experimentar aquí y ahora, en este cuerpo viviente. Dice Chopra, llega cuando impregnas del ser todo lo que piensas y lo que haces. Bueno, esos son algunos comentarios, algunas frases que se han transmitido y se transmiten por muchos sabios, por muchos personajes a lo largo del tiempo. De este tema hemos hablado también en nuestro libro de Luz en el Camino, varios capítulos, unos cuantos capítulos, la muerte como maestra, el temor sobre la muerte. Es un tema que lo hemos desarrollado en muchas ocasiones. Nosotros con esta charla lo que queremos es, por un lado, aclarar estos conceptos, hemos querido aclarar estos conceptos, estas ideas, dar una visión de trascendencia, una visión de que nada acaba con la muerte, de la importancia que tiene ese trabajo interno y sobre todo, bueno, pues invitar también a profundizar en este conocimiento, en este trabajo interno que existe desde hace mucho tiempo a través de pautas y de enseñanzas que se han transmitido a lo largo del tiempo. Lo vamos a dejar aquí.